Buenas tardes. Hemos visto en la entrega anterior una parte de los espacios, cómo se repartían los monasterios. Es curioso que vamos a empezar reseñando los espacios para los no monjes. Es decir, eran espacios que servían de alojamiento y ofrecían asistencia al peregrino, al viajero, al visitante, y había otros expresamente reservados para el uso exclusivo de los cenobitas. En ellos, pues, los peregrinos, los visitantes, descansaban, comían y dormían bajo la atenta vigilancia de dos monjes encargados ex professo para tal fin. Este espacio debía encontrarse alejado o separado del resto de las dependencias monásticas por razones obvias. Y a su servicio estaban los novicios durante los 2 primeros meses de su aprendizaje en la profesión monástica. Una parte de esta forma de hospedar estaba bajo la responsabilidad del portero, que era el encargado de atender a los huéspedes. Fuera de la península había monasterios donde estaban dedicados exclusivamente a esta función hospitalaria, que son los llamados monasterios de caridad. Porque en la península había momentos, sobre todo a partir del Tercer Concilio de Zaragoza, que prohibía a los seglares hospedarse, alojarse en el interior del recinto monástico, salvo casos especiales. Las personas que tenían vida muy probada eran pobres o arruinados y contaban con el beneplácito del abad. Si el abad decía que no, era que no. Y si el abad decía que sí, era que sí. En este caso, los que ocupaban estas hospederías, pues las personas que venían eran recibidas por el abad, alguno acompañado de algún que otro monje, y a esta dependencia destina sobre todo la regla de San Fructuoso, que acogerían a monjes, huéspedes, forasteros y enfermos, a los 2 primeros ofreciéndoles blando lecho con su lámpara de cama. Y atención a huéspedes y viajeros que también habrían de dispensar aquellos otros cenobios situados bajo la órbita de la regla común. Según la legislación isidoriana, una de las actividades a las que debían dedicarse aquellos que renunciaban al siglo, llegaban al cenobio interesados en formar parte de la comunidad, los conversos o los candidatos a la vida cenobítica, era la del servicio de la hospitalidad, tarea a la que dedicaban 3 meses. Esto uno podría preguntarse qué es que era el noviciado, esa dedicación a la utilización de aquellos aposentos exteriores que habría de estudiar el portero. Pues hombre, lo cierto y verdad es que en aquella época el comercio y la hospitalidad eran los puntos básicos de contacto del mundo cenobial con la sociedad de su tiempo. Entre las estancias para uso exclusivo de los monjes, cabe destacar las celdas. Hubo distintos tipos de ellas, eran
algunas emplazadas según la regla monástica isidoriana junto a la iglesia, con el fin de que se pudiera acudir al oficio con prontitud y lejos de la enfermería. Pero cuando se habla de celdas de los monjes, hay dudas sobre si se refiere desde un punto de vista constructivo a celdas individuales o se trata de ámbitos de uso individual dentro de un espacio colectivo. Todo parece apuntar a que era, es decir, las celdas ocupaban un lugar unas veces cerrado, otras no, pero el caso es que siempre ha habido celdas para uso individual en los cenobios de la península, aunque su utilización estuvo muy restringida a casos muy concretos. No era lo normal, era un caso muy excepcional el que un monje cenobita habitase solo en una celda. En este caso, pues fundamentalmente, porque entonces no tendría sentido muchas de las reglas y de los consejos que San Isidoro y San Fructuoso utilizaban para el tema. La verdad es que los monasterios franceses, incluso pues había la posibilidad de que hubiera celdas para un mínimo de 6 monjes. Luego había otra clase de celdas, porque la vida monástica tenía sus reglas y el que las infringía respondía de ello. Y entonces había celdas que se podíamos colocar dentro de un concepto monástico en aquello para utilizarlas como castigo, como penitencia, porque era la respuesta que en ocasiones se daban a los monjes infieles a su profesión, a los que habían roto su promesa de castidad, y la obligada reclusión en este tipo de celdas de castigo era para que se purificaran con la penitencia. En otros monasterios existía otro espacio penitencial y de castigo, que era el lugar al que iban a parar los monjes reincidentes y excomulgados. Estas eran estrechas y en ellas permanecían 6 meses, sujetos con grillos de hierro y comiendo una pequeña ración de pan 3 veces por semana. Y en una celda oscura era encerrado durante 6 meses el monje que en ausencia del abad tramase algo contra la regla. Este es un tipo de celdas pues un tanto especiales por su carácter fundamentalmente penitencial. Penitencial y de castigo. Y en que eran de difícil habitabilidad, y habría que tener en cuenta la peculiar idiosincrasia espiritual y física de estas celdas de penitencia y de castigo, y es el hecho de que aparezcan en reglas como la de San Fructuoso y en otros textos vinculados en ambientes solitarios que apuntan ciertos atisbos del eremitismo restrictivo e incluso de individualismo abacial. Seguiremos en próximas entregas terminando de describir los espacios de uso exclusivo de los monjes en los diversos monasterios en aquella época. Que tengáis buena tarde.